lo primero de todo os voy a compartir pantalla, ¿vale? Y nada, y como es la primera tutoría de este sprint, por cierto, ¿me podéis confirmar que ves la pantalla? Sí, sí que se ve. Vale, vale, perfecto. Vale, pues nada, como es nada, la primera tutoría, bueno, ahora voy a explicar un poco cuáles van a ser los contenidos. También me quería presentar, ¿vale? Aprovechando pues, para que me conozcáis, como vamos a estar unas 3 semanas, pues bueno, para que sepáis un poco quién soy y qué cosas hago en general. Y, ay, creo que he abierto una aplicación que no debería haber abierto. Sí, No no se quiero ve. que os salte. Ay, no quiero que os salte el juego al que estoy jugando últimamente porque creo que no. No es exactamente lo que queréis ver ahora. Espera, dejadme 10 segundos. Em, vale, ya está. Disculpad, ¿eh? Em, vale, perfecto. Pues nada, lo dicho. Antes de empezar, pues sí que me gustaría aprovechar, nada, 2, 3 minutos para presentarme, para que sepáis quién soy. Bueno, pues para que me pongáis un poco de cara y bueno, pues eso, para que nos vayamos conociendo básicamente. Y después ya vamos a ir viendo un poquito em, el temario, bueno, las cosas que hayáis visto en este sprint en concreto, el ejercicio que habéis tenido que entregar a Pedro bueno, mi idea es que, bueno, pues entre los dos, bueno, ya veo que somos tres, que he visto que se acaba de unir otra persona más, pero vamos, que lo vayamos viendo, lo vayamos corrigiendo, que os sintáis un poquito cómodas y cómodos con la herramienta con la que vamos a trabajar, que son los reportes personalizados de Google Analytics 4. Y bueno, y por supuesto, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, pues me disparáis, me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Y nada, y por supuesto también la idea es hacerlo lo más interactivo posible, ¿vale? Que no sea yo el que os dé, entre comillas, la chapa constantemente. Cualquier duda, cualquier pregunta, me interrumpís. Oye, Alberto, ¿que puedes repetir esto? ¿O me puedes explicar esto un poquito con más detenimiento? ¿Vale? Porque al final se trata de que aprendáis y de que os sintáis cómodos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver un poco los contenidos y las metas que teníamos planteados en el sprint, y en concreto en este ejercicio, en este lab, ¿vale? El reto, en concreto, el problema que ya habréis entregado y que ya, bueno, pues, os habréis, entre comillas, pegado, ¿no? Con el ejercicio. Iremos viendo un poquito la solución, ¿vale? Que ya habréis visto el vídeo, pero bueno, lo vamos a ir viendo entre todos y resolviendo todas las dudas que os vayan surgiendo. Después yo tenía preparada como una especie de un par de slides con, vamos a llamarlo extras o información adicional, ¿vale? Que podéis utilizar tanto para hacer este ejercicio, para poder resolver problemas que sean muy similares a lo que, bueno, pues al ejercicio que hemos hecho. Veremos un poquito el segundo lab, ¿vale? Lo que se os va a pedir. De hecho, creo, no sé si hoy ya habéis tenido la masterclass, no sé si la tenéis hoy o la tenéis en los próximos días, ¿no? La del el segundo lab. Bueno, pues os iré introduciendo un poquito la temática y cuál va a ser un poquito el ejercicio y qué tipos de cosas vais a trabajar. Y por supuesto, dudas y preguntas que podáis tener, pues nada, me disparáis. Que veo que ya, a ver, vale, estaba viendo que habíais escrito en el chat, pero es Beatriz para la encuesta, así que... Vale, perfecto, pues nada, por presentarme, mi nombre es Alberto Peñalver, ¿vale? Como podéis ver, la foto no tiene que ver con mi estado actual, es decir, he cambiado un poquito, pero bueno, básicamente sigo siendo el mismo. Llevo trabajando ya 10 años en estos mundos pues, de la analítica digital, la comunicación digital, bueno, ya sabéis, todo esto que tiene que ver con el mundo digital. Bueno, a día de hoy trabajo para una empresa que se llama Boston Scientific, que es una empresa pues, que vende una empresa internacional que vende dispositivos médicos por todo el mundo, desde, pues yo que sé, marcapasos hasta endoscopios, por dar los dos ejemplos. Bueno, previamente he trabajado en varias consultoras de analítica digital, ¿vale? Y bueno, pues también, aparte de mi profesión, pues me dedico a dar clases, ¿no? O en este caso, tutorías, ¿no? Mi background un poquito más académico, bueno, pues yo vengo de un mundo muy distinto, curiosamente, yo vengo del mundo de las humanidades, vengo del mundo de la comunicación y el periodismo, pero bueno, pues como muchos en nuestra situación, pues llega un momento, pues tuvimos que reciclarnos y, bueno, pues ir hacia otros mundos, ¿no? Eh,
yo las habilidades que más controlo y en las que os voy a poder ayudar a lo largo bueno, pues las tutorías es, bueno, pues sobre todo cosas relativas a Google Analytics, bueno, Adobe Analytics, que es otra herramienta. También trabajo bastante con Salesforce, que es un CRM, una herramienta pues más de gestión de clientes. Después en el tema de la visualización y de lo que tiene que ver más con el reporting, pues he trabajado con Google Data Studio, que ahora bueno, quizás ya habréis visto, se ha renombrado y ahora se llama Google Looker, con Tableau, Power BI, ¿vale? Que son herramientas un poquito más pues, de visualización de datos. Y después, también más concretamente, pues tengo algunas habilidades con todo el tema más de, bueno, pues, programación orientada a la analítica digital, pues llamar de alguna manera. Entonces, bueno, pues tengo una cierta soltura con SQL, con Google Tag Manager, con Python, con R, bueno, pues otra serie de, pues eso, bueno, lenguajes, ¿no? Y después, bueno, a nivel de hobbies, pues nada, me encanta leer, disfruto mucho pues con todos los géneros habidos y por haber de lectura. Bueno, así como yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Así como modo de hobby, a mí me gusta practicar Kung Fu, ¿vale? Con lo que andaros con cuidado. Y después, bueno, por otro lado, pues un poquito como a todo el mundo, ¿no? Nos gusta viajar, los amigos, las cervezas, etcétera, etcétera, ¿vale? Básicamente este soy yo. Bueno, me podéis contactar, por supuesto, en el correo que está habilitado para la escuela, ¿vale? alberto.penalver@soy.edix.com. También me podéis agregar, si lo queréis, en mi perfil de LinkedIn. Estoy disponible también en Teams, ¿vale? Cualquier duda que podáis tener, pues no dudéis en disparar, ¿vale? Así que nada, vamos a continuar y bueno, vamos a ver un poquito, vamos a repasar un pelín, ¿vale? Lo que hayáis podido ya ver en lo que es el sprint, ¿vale? Es decir, no voy a repetiros todos los contenidos que ya habréis visto, pues eso, en los vídeos, en los fastbooks, en también la masterclass. Pero bueno, sí que me gustaría al menos por focalizarnos o por centrar el tiro, ¿vale? Cuáles son, en mi opinión, los puntos más importantes, ¿vale? Y después, por otro lado, cuáles son los que posiblemente pues, hayáis tocado en vuestros ejercicios, ¿vale? De hecho, los dos ejercicios, que lo vamos a ver ahora en un momento, pues básicamente era la creación de un embudo de conversión, ¿vale? Y por otro lado, la creación de un informe donde, bueno, utilizáis técnicas de segmentación un poquito más avanzadas, ¿vale? Eran las dos cosas que os pedíamos, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la primera parte, bueno, pues habréis visto ya los contenidos del campus, también, pues lo dicho, los fastbooks, ¿vale? Que es un embudo de conversión, pues básicamente, pues como su nombre indica, es como una especie de gráfico en forma de embudo por el cual, bueno, pues por decirlo de alguna manera, se visualizan los usuarios que van accediendo a un flujo o a un proceso y se dividen en distintos pasos o distintas etapas, ¿vale? Los embudos de conversión son muy útiles pues, para poder evaluar el desempeño, la performance que tienen los procesos digitales, ¿vale? Y los hay de muchas clases, ¿no? Pueden ser desde un proceso de compra, en donde, bueno, pues un embudo pues, puede tener distintos pasos, el paso, pues, por ejemplo, de visualizar un producto, el paso de añadir ese producto al carrito, el paso de añadir los datos financieros, la tarjeta de crédito, etcétera, y el paso de comprar. Deciros, ¿vale? Un ejemplo. Pero también los hay de muy diversa índole, ¿no? Es decir, puede haber embudos que pueden estar orientados, por ejemplo, a recoger leads o recoger, por ejemplo, suscripciones en una newsletter. Em, o, por ejemplo, puede haber embudos en donde, por decirlo de alguna manera, el objetivo no es tanto que el usuario rellene un formulario y deje sus datos, sino a lo mejor es sencillamente que clique en un botón para que pueda llamar, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que hay páginas en donde hay botones que si tú clicas, pues se levanta como una especie de llamada, ¿vale? Y puedes contactar con un call center o con un teléfono privado, lo que sea. Es decir, al final los embudos pues, pueden ser de muy diversa índole, cada uno es de su padre y de su madre, es decir, cada uno se adapta a las necesidades de negocio, ¿vale? Pero bueno, todos ellos tienen en común que bueno, pues, nos permiten visualizar bastante bien la información, nos permiten también hallar lo que se llaman los ratios de conversión entre los pasos, ¿vale? Es decir, si vemos que hay muchos usuarios que están en el primer paso y muy poquitos usuarios que llegan al paso 2 significa que hay algo que no está funcionando, ¿no? Pues a lo mejor
me lo voy a inventar, el botón no está bien situado y no se ve, y por lo tanto la experiencia del usuario es mala, y bueno, pues aquí se nos invita a tomar una acción, es decir, vosotros como futuros CREOs, pues es lo que vais a tener que hacer, básicamente, ¿no? Es decir, vais a tener que analizar embudos de conversión, detectar dónde está por decirlo de alguna manera, la mayor caída de usuarios, y en función a ese análisis decidir qué acciones, qué cambios, qué test, qué mejoras se pueden hacer en ese embudo, ¿vale? Bueno, otra de las cosas que visteis es, bueno, pues cuáles podrían ser básicamente los pasos, ¿no?, que componen cada uno de estos embudos. Bueno, esto lo he tomado del propio campus, la imagen que tenéis aquí, pero bueno, pues casi todos los embudos de marketing, de funnels que tienen que ver con el marketing, suelen estar compuestos o conformados por estos pasos que veis aquí, que bueno, en ocasiones se llaman de manera distinta, pero bueno, conceptualmente siempre son los mismos, ¿vale? Que tenéis la etapa de awareness o de, bueno, pues, despertar esa especie de recuerdo de marca, ¿vale? Después la etapa de la consideración, que es cuando los usuarios ya no solo han sido, por ejemplo, impactados por un usuario y ya, digamos, conocen un poco la marca, sino cuando, ¿vale?, dicen, pues mira, me voy a meter en la página web y voy a cacharrear un poco a ver qué es este, no sé, reloj de pulsera que me han anunciado en Facebook, por daros un ejemplo. El siguiente paso ya sería pues el paso de la conversión, es decir, sería el paso ya de, vale, he visto la ficha de producto, me gusta, vale, pues ahora lo voy a comprar, es decir, voy a ir al propio flujo de compra, voy a rellenar mis datos y voy a dar a clic a comprar. Después están los siguientes pasos de fidelización y prescripción, que ya estos pasos suelen ser más opcionales, pero bueno, para modelos de negocio que suelen descansar mucho en ventas recurrentes, por ejemplo, en un Zara o en una, yo qué sé, en un Carrefour, en tiendas online, ¿vale? Pues aquí suelen tener bastante importancia, ¿no? Porque al final no se trata de vender una vez, sino de fidelizar a los clientes y hacer que vendan más veces, ¿no? Es decir, que vuelvan y que compren de nuevo, ¿no? Entonces, la etapa de fidelización podría ser pues, cuando un usuario ya no solo ha comprado una vez, sino que ha vuelto a comprar más veces, y la prescripción incluso podría ser el paso ya no solo de que compro varias veces, sino que incluso comento estas informaciones o estos productos con compañeros míos, ¿vale? O con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, ¿vale? Y les recomiendo productos yo proactivamente, pues porque considero que son muy buenos, ¿no? Ya os digo, estos campos, estas distintas etapas pueden ir cambiando de nombre, en ocasiones algunos son opcionales, en ocasiones otros pues, se ven siempre, pero bueno, conceptualmente esto siempre se suele repetir, ¿no? Después, otro de los términos que habréis visto en el máster son los del tofu, mofu y bofu. No es ninguna receta de comida vegetariana ni vegana, ¿vale? Son tres acrónimos que se utilizan mucho en el mundo bueno, pues del marketing digital, que bueno, tofu significa top of the funnel, es decir, la parte de arriba del funnel. Mofu significa middle of the funnel, la mitad del funnel. Y bofu, pues como ya os podréis imaginar, es bottom of the funnel, que es la parte de abajo del funnel, ¿vale? Y no deja de ser una manera un poco distinta o más cómoda de llamar a las partes de arriba de los funnels. Por ejemplo, en la imagen que veis aquí, pues podría ser, por ejemplo, la parte de la atracción, esta de aquí. El MOFU, pues a lo mejor podría ser esta parte de la mitad. Por ejemplo, podemos tener en cuenta la consideración y la conversión. Y ya el BOFU, pues sería la parte que está más abajo del todo, ¿vale? La parte que es casi el último paso, ¿no? Antes de realizar la conversión final, ¿vale? Yo, bueno, ya como recomendación, porque bueno, yo durante una de mis vidas pasadas trabajé pues, analizando información para procesos en concreto de CRO, ¿vale? Que es aquí lo que a vosotros os atañe. Em, claro, nosotros podemos coger un funnel y podemos ver que hay caídas, ¿no? Em, no todas las caídas son iguales. Quiero decir, imaginaros que yo tengo una caída de 500 usuarios del paso 1 al paso 2,
pero tengo una caída de también 500 usuarios del paso 4 al paso final, por poneros un ejemplo. En los dos casos se cae el mismo número de gente, ¿no? Vosotros, en vuestra opinión, si tuvieses que elegir uno de los dos pasos donde intervenir, es decir, en donde podríais hacer test o donde podríais hacer cambios, ¿dónde lo haríais? No sé si tenéis alguna idea o alguna, no sé, Y eso porque alguna no sugerencia. me estaba poniendo justo los cascos y no me he enterado de lo último que has Ah, dicho. no, no te preocupes. Mira, lo que estaba comentando es que, bueno, cuando uno tiene un funnel, es decir, cuando tiene un embudo de conversión, lo normal es que, claro, los funnels, según van avanzando, tienen menos gente, ¿no? Y suele haber caídas de los usuarios que van del paso 1 al paso 2, etcétera, etcétera. Pero no todas las caídas son iguales, es decir, no es lo mismo que hay una caída de 500 usuarios entre el paso 1 y el paso 2 que una caída de 500 usuarios entre el paso 4 o el paso final, por ejemplo, ¿vale? En vuestra opinión, si tuvieses que elegir uno de los dos pasos donde actuar, ¿dónde lo haríais? Al final, ¿no? Bueno, Al depende final, ¿Y un por poco, qué? pero al final. Pues porque entiendo que los pasos finales suelen ser la pasarela de pago y tal, y el cliente está mucho más cerca de llegar a comprar que el que está arriba, que a lo mejor solo ha entrado a cotillar. Claro, porque ya justo, exactamente. Y muchas veces, claro, a nosotros, a los analistas y a la gente que se dedica a CRO, muchas veces nos valoran, evidentemente, por el trabajo que hacemos, pero también por los ingresos extras que llevamos a las empresas en las que trabajamos, ¿no? Entonces, a la hora de uno vender su trabajo es mucho más reconfortable decir, oye, mira, he conseguido mejorar tu paso de mejora entre el paso 5 y el paso final y te he conseguido 3.000 euros más, a decir, he conseguido sencillamente que llegues a más usuarios al paso 2, ¿no? Entonces, efectivamente, en vuestra vida futura como CREOs, si cuando vosotros conceptualicéis funnels y veáis y los analicéis y veáis dónde podéis intervenir, yo lo que os recomiendo siempre es que intentéis proponer siempre antes experimentos y test en los pasos finales del funnel, porque ahí es donde va a haber un mayor impacto, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión de momento? ¿No? yo no. Vale, bueno, pues Estamos- en la última parte, bueno, de lo que habréis visto en la parte de los funnels, bueno, pues habréis visto pues cómo salen los embudos y precisamente el valor que aportan los embudos, ¿no? Es decir, un embudo te permite detectar caídas de usuarios y detectar problemas, ¿vale? Nuestro objetivo como CREOs es intentar conseguir la mejor experiencia posible a nuestros usuarios para que la navegación entre los distintos pasos sea lo más fluida, lo más cómoda bueno, y lo más stream, como dicen los ingleses, lo más fina, ¿no? Para ese usuario, ¿no? Entonces, puede haber muchas tipologías, por decirlo de alguna manera, de errores, ¿no? Que vosotros analizando ese funnel vais a poder identificar. Desde, por ejemplo, problemas de usabilidad, ¿vale? Es decir, hay usuarios que hay páginas o experiencias o interfaces que por la razón que sea, el botón, por ejemplo, de avanzar, imaginaros, a lo mejor está haciendo scroll down abajo del todo y el usuario no lo tiene sencillo. Es decir, hay usuarios que son muy vagos, todos en general somos muy vagos en todo lo que tiene que ver con lo digital. Y bueno, pues ese esfuerzo de hacer scroll down, pues puede parecer una tontería, pero el hacer que el usuario no tenga que hacer scroll down, no tenga que bajar y el poner el botón arriba del todo, ¿vale? A lo mejor eso no supone que se incrementen los ratios de mejora de paso pues en un 5%, ¿vale? Otra de las posibles cosas que vamos a poder ver es, por ejemplo, temas de lo que se llama el ropo, ¿vale? El ropo sería, es como una tipología de negocio, por decirlo de alguna manera, por el cual yo me informo online, pero compro offline, ¿vale? Esto, por ejemplo, pasa mucho con los retails, con las empresas que venden ropa, ¿no? Es decir, cada vez menos porque cada vez las ventas son muy digitales, pero bueno, es muy típico, ¿no? Que yo, por ejemplo, vaya a una página de, pues eso, se da el ejemplo de Zara antes, ¿no? Que vaya a Zara, que vea distintos modelos, ¿vale? Que me informe y que después a lo mejor pues vaya a la tienda físicamente y compre los modelos que yo ya he visto online, ¿vale?
Pues este tipo de experiencias, ¿vale? Porque al final también es una experiencia que nosotros, entre comillas, podemos optimizar, pues la tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, el mero hecho de que, por ejemplo, veamos que hay una gran caída entre un paso y otro, no significa forzosamente que ese usuario no esté, bueno, pues no esté convirtiendo, sino a lo mejor es que está finalizando la compra por otros flujos u otras maneras, ¿no? de comprar, ¿no? Entonces, todo esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de contextualizar nuestros análisis de embudo. ¿Vale? Bueno, grosso modo, esto es un poco lo que os quería comentar sobre los embudos de conversión. Después, sobre el tema de la segmentación, bueno, pues también en el máster, perdón, en el sprint, ¿no? Pues lo que habréis visto, pues efectivamente que es un segmento, ¿vale? Un segmento. Yo siempre saco el ejemplo, pues eso, de cuando jugamos al Trivial, ¿no? Y tenemos pues las fichas, ¿no? Y tenemos los quesitos. Eso es un segmento, ¿no? Básicamente es una agrupación de usuarios, ¿vale? Que cumplen una serie de patrones comunes, ¿vale? Imaginaros, yo tengo el tráfico total de Google Analytics, ¿vale? De los usuarios que vienen a mi página web y yo puedo segmentar a esos usuarios, por ejemplo, por país, ¿no? Entonces, pues, por un lado tengo el quesito que conformarían los usuarios españoles, otros que conformarían los usuarios franceses, otros que conformarían los italianos y los belgas. Por poneros un ejemplo. Se puede segmentar de muy distintas maneras, no solo se segmenta por país. De hecho, hay como, por decirlo de alguna manera, 4 categorías de segmentación, ¿vale? Por un lado estarían la segmentación demográfica, ¿vale? Que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la edad de los usuarios, por ejemplo, usuarios masculinos y femeninos, usuarios mayores de 65 años o menores de 65 años, ¿vale? Usuarios con un, por ejemplo, un nivel de renta alto o un nivel de renta bajo, ¿vale? Distintas posibilidades. También podemos segmentar a los usuarios por geografía, ¿vale? Aquí podemos tener desde cuestiones de país, pero bueno, pues Google Analytics también nos ofrece la posibilidad de incluso ir un poquito más, tener el dato un poquito más granular y, por ejemplo, segmentar por ciudades, ¿vale? O incluso por provincias, ¿vale? También podría darse el caso. Podemos intentar segmentar también por comportamientos psicográficos, ¿vale? Aquí a lo que nos referimos es, por ejemplo, a intenciones, ¿no? Es decir, Google Analytics tiene opciones para, por ejemplo, nosotros saber si hay usuarios que están, por la razón que sea, muy interesados en la compra de coches o en la compra de joyería, ¿vale? Es decir, disponemos de esa información. Y bueno, pues nosotros también podríamos segmentar a esos usuarios, ¿no? En función a estas características. Y por otro lado, es decir, por último, otra de las maneras con las que podemos segmentar es a través de lo que llamamos datos comportamentales. Un dato comportamental no es tanto el cómo es el usuario, sino qué acciones realiza ese usuario en la página web. Es decir, yo podría crear un segmento de usuarios, por ejemplo, en donde solo incorpore los usuarios que han clicado en este botón. O los usuarios que han visto la página A, B, pero no la C. O los usuarios, por ejemplo, que han aterrizado en la página D y han hecho scroll down y han ido abajo del todo, ¿no? Es decir, la información de Google Analytics, los eventos, ¿vale? Que nosotros recogemos en la herramienta también pueden utilizarse para crear segmentos, ¿vale? También en lo que es el sprint, habréis visto lo que son las expresiones regulares, o al menos os sonarán. Si no recuerdo mal, hay una parte del temario en donde se comentan esto de las expresiones regulares, que bueno, yo no sé cómo os habéis quedado cuando lo habéis visto, porque, bueno, me refiero, es un tema que a veces asusta, ¿no? Cuando vemos esa especie de pseudocódigo con símbolos extraños, etcétera, etcétera, sobre todo si no estáis acostumbrados a trabajar con este tipo de lenguajes, ¿no? Básicamente, bueno, ¿qué es una expresión regular? Una expresión regular es como una especie de lenguaje poco matemático que nos sirve para crear lógicas, ¿vale? ¿Y por qué queremos crear lógicas? Porque nosotros queremos crear segmentos en donde en ocasiones se metan los usuarios y en ocasiones otros no, por esa lógica que hemos incluido, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, imaginaros que yo quiero crear un segmento de usuarios que hayan visitado la página A o la B o la C, ¿vale?
cuando yo expreso esto en lenguaje natural, es sencillo, ¿no? Se entiende o la página A, o la página B, o la página C. ¿Cómo traduzco esto al lenguaje máquina, al lenguaje de, pues eso, que puede entender, por ejemplo, Google Analytics con expresiones regulares? Y ese O que os he dicho antes, por ejemplo, en código se traduce con una especie de barrita, ¿vale? Que de hecho se hace tecleando Alt y el botón 1, ¿vale? Y así te sale como una especie de barra que es como vertical. Y así podríamos quedarla, ¿vale? Hay muchas tipologías de lógica, ¿vale? Esto es un poco como matemáticas, ¿no? Es decir, yo puedo crear lógica de A, puedo crear lógica de O, puedo encerrar las expresiones dentro de paréntesis para que primero se vale una parte y después se vaya a otra parte. Puedo crear lógicas, por ejemplo, que sea de cadenas que contengan una parte y no que sean exactamente esa parte, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis varios ejemplos en lo que es el lab, ¿vale? Y bueno, después, de hecho, os voy a dar alguna pista o alguna información adicional, por si queréis profundizar, para que podáis ver un poco todo esto, ¿vale? Y ya, bueno, por último, claro, ¿qué usos le podemos dar a un segmento? Es decir, ¿para qué yo querría crear un segmento? Hay muchos tipos de uso, ¿vale? El más evidente es entender a mi audiencia, ¿vale? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un análisis y yo quiero segmentar por dispositivo y me encuentro que el 95% de mi tráfico es tráfico móvil y el 5% es tráfico que viene de escritorio, significa que la gran mayoría de mis usuarios consumen la página web desde un dispositivo móvil. ¿Qué significa eso? Que mi página web tiene que estar perfectamente optimizada para móvil, porque si no, estoy perdiendo al 95% de los usuarios, ¿vale? Es decir, el primer caso de uso, la primera, pues eso, lo más evidente que podemos hacer con los segmentos es estudiar a nuestros usuarios, a nuestras audiencias y, bueno, pues poder aprender de ellas para poder mejorar nuestras páginas web, ¿vale? Pero bueno, esto con las últimas tecnologías se está llevando incluso a un mayor nivel. Es decir, ya no solo podemos crear segmentos para analizar a los usuarios, sino que también podemos crear segmentos y automatizar esos segmentos para que se les haga una acción después, ¿vale? Esto se suele hacer mucho con, por ejemplo, técnicas de lo que se llama el marketing automation, la automatización del marketing. Y bueno, pues por ejemplo, os voy a dar un ejemplo clásico que estoy convencidísimo de que ya os ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Es decir, por ejemplo, habéis entrado en Amazon, os habéis logado, habéis empezado, pues por ejemplo, a ver libros, ¿vale? Y bueno, no habéis comprado ninguno, lo habéis añadido en vuestro carrito, pero no lo habéis comprado, ¿no? Seguro que a los 5 o 10 minutos os ha llegado un correo en donde os ha dicho, que no se te olvide que tienes este libro en tu bolsa, perdón, en tu carrito, ¿vale? ¿Cómo se ha hecho eso? Bueno, pues no es magia, evidentemente, se ha hecho con tecnología detrás, pero una de las cosas que se ha hecho o ha hecho la herramienta es crear un segmento, ¿vale? En donde han dicho, vale, quiero que incluyas en este segmento todos los usuarios que cumplen la condición de ver o añadir un producto a un carrito, pero no comprarlo. Y quiero que envíes todo ese listado de usuarios a esta herramienta de marketing, de email marketing, para que le envíes al momento o pasados 5 minutos un correo en donde además le personalices el contenido del correo y le pongas en concreto el producto que ha añadido al carrito, pues para que lo tenga más fácil, ¿vale? Este es otro caso de uso, ¿vale? Se pueden hacer, pues eso, desde campañas de remarketing, ¿vale? Como esta que os estoy contando. Se pueden hacer estrategias de cross-selling, por ejemplo, de que yo he comprado un libro, ¿vale? Pues que a los 5 minutos me llega un correo en donde se me recomiendan libros parecidos o libros similares, ¿vale? Que tienen que ver con esa temática para que siga comprando, ¿vale? Es decir, el mundo de los segmentos da mucho juego, ¿vale? Porque permite personalizar la experiencia del usuario, ¿vale? Y de hecho, y ya con esto termino, ¿no? Otro de los casos de usos que son más típicos, ¿vale? Es el hacer personalizaciones dentro de la propia página web. Y esto se hace con herramientas como Google Optimize o como, bueno, pues otras muchas que te permiten hacer experimentos. ¿Sabes? Yo lo que podría hacer es crear un segmento de usuarios que cumplieran una serie de condiciones, ¿vale? Y después, cuando los usuarios vuelvan a mi página web, ¿vale?
a esos usuarios concretos en el banner principal de la página web, pues en vez de, yo qué sé, enseñarles un banner por defecto genérico donde se hablan de todos los productos, le puedo presentar el banner concreto del producto que ha visto, ¿vale? Para de nuevo hacer su experiencia más personalizada, ¿vale? Lo dicho, eso se hace con muchas herramientas, con muchas tecnologías distintas, depende de, pues eso, de muchos factores del ecosistema tecnológico de las empresas que están lanzando eso, pero conceptualmente lo que hay detrás es un segmento, una agrupación de usuarios que, bueno, pues cumplen una serie de requisitos para cualificarse y, bueno, entrar dentro de esa audiencia. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda de momento? No sé si estabas hablando, Lorena, o que estás en mute. No. Ah, vale. Vale, pues nada, si no tenéis duda, vamos directamente al ejercicio, ¿vale? Y esto, Eh, perdona, ¿eh? Y esto, sí, una persona que quiera emprender un proyecto y hacer una empresa y demás, de manera así... O sea, yo quiero crear mi sí. página porque quiero vender o poner en un servicio a la venta, ¿vale? Ujú. ¿Puedo hacer todo esto de manera... Es que como que me lo intento visualizar, pero lo veo Ya. como recomplicado. De A que ver, yo me pueda manejar haciendo todo esto. a ver, tiene un punto de complicación, pero no es tan complicado, ¿vale? Por ejemplo, el tema de, mira, otro de los casos de uso, ¿vale? Que se pueden hacer con los segmentos es crear campañas de remarketing en Google Ads, ¿vale? ¿Qué es esto? Yo, por ejemplo, accedo a una página web y veo un producto, pero no lo compro, ¿vale? Al día siguiente, cuando yo voy a elpaís.com o al mundo.es y accedo a leer un artículo, una noticia, veo un banner, ¿vale? En donde se ve el producto que yo había visto, ¿vale? Eso que puede parecer muy complicado, que puede tener, pues eso, puede parecer magia, sabiendo cómo hacerlo, no cuesta tanto. Puede llevar media hora, ¿vale? Lo único que tendrías que hacer es crear un segmento de usuarios que cumple esa condición, que eso lo tendrías que hacer desde Google Analytics, y activar esa audiencia con Google Ads, ¿vale? Que es la herramienta que permite crear anuncios, por ejemplo, en este caso de display, que podríamos crear en otras herramientas, ¿vale? Claro, evidentemente, por ejemplo, toda la parte que es de la compra programática, de lanzar publicidad en otras páginas web, no es el core de lo que estamos haciendo aquí. Sería pues, otra historia, pero se puede hacer. Es decir, teniendo también un poco los conocimientos de programática, se podría hacer, ¿vale? También, por otro lado, siendo honestos, bueno, no sé si os lo ha dicho algún profesor o lo habréis visto en algún máster, pero vamos, el mundo del ecosistema digital cambia muchísimo. Es decir, posiblemente esto que os estoy explicando hoy, dentro de 6 meses, no se va a poder hacer o se va a poder hacer multiplicado por 10, ¿vale? Cambian muchísimo las cosas, ¿no? Entonces, hay varios factores que, bueno, pues a lo mejor hacen un poquito más complicado este tipo de acciones, ¿no? Uno de estos factores es el tema, por ejemplo, de lo que lo habréis escuchado o sonará, el tema de, pues eso, de lo de las cookies, de que si, bueno, pues tengo que aceptar cookies, que si, por ejemplo, la ley de protección europea está poniéndose un poco las pilas, porque hay muchas páginas web que incumplen esa directriz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas puede que nos hagan un poquito más difícil la vida en el futuro, pero conceptualmente se puede hacer es decir, tanto en casos grandes como en casos pequeños, ¿vale? Habría que ver exactamente cuál es tu caso, María, qué cosas querrías hacer. En ocasiones, pues a lo mejor no lo vas a poder hacer con herramientas gratuitas, vas a tener que tener una herramienta un poquito más de pago, ¿vale? Pero poderse se puede hacer. Y tampoco es tan difícil el conocimiento, es decir, no hace falta tener 4 ingenierías y 5 másters, ¿vale? Sencillamente hay que trastear, hay que jugar, bueno, con los conocimientos que se dan en este máster y, por supuesto, con lo que vosotros podéis encontrar en Internet, que al final es otro gran máster, ¿no? Y cuando uno lo busca por Google, se puede sacar casi todo. ¿Vale? Vale, gracias.
gracias. Vale, pues nada, vamos a ir con el reto. Entonces, nada, voy a hacer aquí un pequeño enunciado, ¿vale? De, bueno, en qué consistía el reto, que de hecho eran casi como dos retos distintos, ¿vale? Eran pues eso, dos ejercicios distintos. Y bueno, y después me gustaría ir por la solución, pero también os quería preguntar, después de ver la descripción, ¿qué os ha parecido? ¿Si os ha costado? ¿Si no os ha costado? Si tenéis alguna duda también, si os ha dado exactamente los mismos datos que se os pedían o los datos variaban, si os ha dado error, es decir, cualquier cosa que me podáis comunicar y que yo os pueda ayudar, pues encantado, ¿vale? Pero bueno, antes de eso, es decir, por enunciar los ejercicios. El primer ejercicio, ¿vale? Era un ejercicio en donde teníamos que aplicar lo que habíamos visto de la segmentación y básicamente lo que se nos pedía era crear un informe personalizado con un Google Analytics 4, ¿vale? En concreto, un informe personalizado donde pudiésemos ver las 10 ciudades con mayor número de usuarios de la aplicación Floodit, ¿vale? Que es una aplicación que tiene Google y, bueno, pues que nos da acceso gratuito a los datos, ¿vale? Durante el periodo de 2022, ¿vale? Entonces, este era el primer ejercicio y después el segundo ejercicio, pues será crear también un reporte personalizado, en este caso de embudo, ¿vale? Para que podamos ver los distintos, bueno, por un lado los usuarios que accedían y se instalaban esa aplicación, ¿vale? La aplicación de Foodit. Y después el siguiente paso de ese embudo sería cuántos de esos usuarios desinstalaban la aplicación en 24 horas, ¿vale? Entonces, básicamente estos eran los dos ejercicios. Lo dicho, antes de ir al ejercicio, de revisar un poquito cómo lo podemos hacer, no sé si ya de primeras me queréis decir algo de, uy, pues me ha costado mucho, o mira, me ha parecido fácil, o mira, me he perdido un poco en la interfaz. No sé cómo lo habéis visto por vuestro lado. Hola, Hola, perdón ¿qué que yo tal, Francisco? he entrado sin saludar y estoy sin la cámara porque tenía Nada, no aquí te preocupes. al niño y no quería molestar. Yo, como curiosidad, siempre veo en la plantilla, cuando empiezas cualquier informe, incluso en la solución que publicó el profesor, Sí. que en segmentación aparece Estados Unidos. Yo siempre elimino todo eso de Estados Unidos y, bueno, elimino todo para empezar de cero. Pero claro, me llama la atención porque en la solución que ha puesto el profesor estaba la segmentación de Estados Unidos y las ciudades, el listado, pues es la India y países de por ahí. Entonces no entiendo muy bien eh, para qué finalidad tiene ese filtro. Yo pensaba que solamente aparecerían ciudades de Estados Unidos. Ahora mismo no, ahora lo revisamos si quieres, pero no recuerdo que fuese como condición el filtrar por Estados Unidos, No, ¿eh? no, 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 no es condición, pero en el vídeo que se sube Ajá. aparece a la izquierda en segmentación Estados Unidos. Siempre sale como automáticamente eso, Sí, Estados Unidos. Vale, si os parece, lo que vamos a hacer es, bueno, ahora vamos a ver la solución, lo voy a hacer con vosotros en directo y cuando salga esa parte lo vemos, porque es que ahora mismo me pillas. vale, A no pasa ver, nada. el vídeo lo he visto, pero ahora mismo no lo recuerdo de memoria. Es decir, ahora mismo no recuerdo, seguro que sí, que efectivamente aparece en algún lado Estados Unidos, pero bueno, que ahora mismo no sé en dónde ni cuándo. Entonces, después lo vemos, si te parece, Francisco, ¿vale? Ok. Vale. ¿Tenéis, bueno, Lorena, María, alguna otra duda o alguna cosilla que no sé cómo os ha parecido el ejercicio, cómo lo habéis visto? Bien. Vale. A ver, no. Es decir, que no tenéis por qué dar una respuesta. Sabes que si no hay nada, no hay nada que contar, no pasa nada, no se te Sí, yo es que nada. no me ha dado tiempo. Sí, sí, di María, que te digo como No, muy lejos. lo de los segmentos, por ejemplo, que comentamos así entre nosotros, lo de si filtro o segmento. Yo vi que si lo ponías en filtro me salía igual que si lo ponía en segmento, pero en segmento como que me hacía como una división más, ¿no? En la gráfica de las ciudades. Y claro, es como, ¿qué tengo que usar? O sea, ¿qué es lo más conveniente? Sí. Pues mira, es una muy buena pregunta.
la que me estás haciendo, porque es el pan de cada día de los analistas que nos dedicamos a estos mundos digitales, ¿no? Es decir, segmento filtro, ¿vale? Porque efectivamente no es lo mismo. Puede parecer lo mismo, pero tal y como está configurado Google Analytics, los datos no tienen por qué coincidir, ¿vale? ¿Cuál es la gran diferencia? A ver cómo lo puedo explicar. Un filtro, ¿vale? Es, por decirlo de alguna manera, una especie de segmento, ¿vale? Pero que solo refina el dato en función a eventos individuales. En cambio, un segmento, ¿vale? Es un segmento, es decir, una herramienta que nos permite refinar la información en donde yo puedo seleccionar más de un evento para crear un filtro, para crear esa agrupación, ¿vale? Dicho esto, hablando en plata, ¿cuál tenemos que utilizar? Pues yo lo que os recomendaría es que en la medida de lo posible utilicéis filtros, ¿vale? Y después, en aquellos casos en donde no se puedan utilizar filtros, que utilicéis segmentos. Ya os digo que cada caso es un mundo, pero en mi experiencia personal, los filtros suelen ser un poquito más, te suelen dar más información porque, por decirlo de alguna manera, pueden leer la información de los eventos individuales y, a ver, es que tampoco me quiero, es decir, hay una razón técnica detrás que es un poquito bastante compleja y que, que yo a veces incluso no entiendo porque son las tripas propiamente de Google Analytics, pero resumiéndolo mucho, yo os diría que siempre que pudieseis utilizaseis filtros, ¿vale? Vale, perfecto. Sí. Vale. Bueno, pues nada, si os parece, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cogerme esta, perdonad, voy a coger esto de aquí. Ahora volvéis a ver mi pantalla, ¿verdad? Vale. Pues vamos a empezar desde cero, ¿vale? Imaginaros que voy a hacer con vosotros el primer ejercicio, ¿vale? Que el primer ejercicio, si recordáis, será reporte personalizado de las 10 ciudades, etcétera, 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 ¿vale? Entonces imaginaros que me acabo de logar en Google Analytics, ¿vale? Bueno, todo esto ya lo habréis visto, si no recuerdo mal, en el anterior sprint, ya habéis, por decirlo de alguna manera, os habéis familiarizado con la interfaz de Google Analytics 4, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo primero de todo que tenéis que hacer es aseguraros de que estáis seleccionando aquí, bueno, la propiedad de Google Analytics que queréis analizar, ¿vale? Esto normalmente, si trabajáis para una única empresa, no vais a tener problemas porque solo vais a tener una cuenta. Pero bueno, si por ejemplo da la casualidad que estáis trabajando para una agencia, claro, una agencia tiene acceso a muchas cuentas, ¿no? Entonces, lo primero de todo es aseguraros de que estáis seleccionando, en este caso, la cuenta de Google Analytics, que queremos analizar, que es esta de Fluidit, ¿vale? Lo siguiente de todo, pues vamos a crear un informe personalizado, ¿vale? Los informes personalizados se crean aquí, ¿vale? Bueno, yo lo tengo en inglés, ¿vale? Pero bueno, en español es muy similar. No sé ahora mismo si son informes o son reportes, ¿vale? No sé muy bien cómo se escribe en español o cómo se traduce en español, pero bueno, es el segundo icono, ¿vale? Nada, una vez que veis aquí, se os va a abrir esta pantalla. Ay, perdonad, os he mentido, no es este segundo informe, es el tercero, es el de Explore, ¿vale? Explorar, ¿vale? Es aquí donde se lanzan los informes personalizados. Nada, una vez que hacéis eso, se os va a abrir esta pantalla donde tenéis como, por decirlo de alguna manera, un listado con todos aquellos informes que ya habéis creado, ¿vale? Y después os da la opción de crear uno nuevo. Como nosotros vamos a crear uno nuevo, pues nada, clicamos aquí y vamos a crearlo para que esté totalmente vacío, para que no esté prepopulado con dimensiones, ni métricas, ni nada, ¿vale? Entonces vamos a clicar aquí, ¿vale? Entonces se os abre esta pantalla de aquí, que como podéis ver es muy sencillita, es decir, por un lado tiene lo que sería el canvas, el lienzo, ¿vale? Que es donde se pintan todos los datos con los que vamos a ir trabajando, todas las tablas, todas las gráficas, ¿vale?
Y después tenemos estas dos columnas, ¿vale? Que podrían ser como la parte de atrás de este informe, ¿no? Es decir, donde tenemos, donde podemos ir añadiendo las métricas, los filtros, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo que vamos a hacer es seleccionar el periodo que vamos a analizar. Y aquí, si habéis intentado hacerlo hace poquito, a lo mejor os habéis encontrado con un pequeño problema. Mira, lo voy a hacer con vosotros. Veo que aquí están las fechas, ¿vale? Entonces voy aquí y digo, vale, según el ejercicio tengo que seleccionar solo diciembre, ¿no? Entonces voy a ir aquí, voy a ir aquí. Me ha quedado, ahí está. Y de repente digo, uy, no me deja seleccionar diciembre. Por la razón que sea, esta primera semana está así como en un gris más clarito. No la puedo clicar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente pasa porque yo estoy utilizando la versión de pago y en la versión de pago los informes personalizados no pueden tener más de, creo que 2 meses o algo así, ¿vale? Entonces, en concreto este ejercicio, si lo habéis hecho recientemente, no vais a poder sacar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer con vosotros es, en vez de utilizar todo el mes de diciembre, pues lo que pueda acceder. Es decir, en vez del 1 de diciembre, lo voy a hacer desde el 6 de diciembre, del 6 de diciembre al 31, ¿vale? Doy aquí a aplicar, vale, ya he seleccionado las fechas que quiero analizar, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es precargar, por decirlo de alguna manera, las dimensiones que yo voy a utilizar, las dimensiones y las métricas que yo voy a utilizar en mi informe. Entonces, por lo que veo, a ver, me está pidiendo el número de usuarios por ciudades, ¿vale? Pues la ciudad en este caso es una dimensión, entonces lo que voy a hacer aquí es, la voy a precargar dando aquí a el símbolo del más. Aquí me sale el listado de todas las dimensiones, entonces en vez de estarla buscando aquí una a una, pues la voy a buscar en el buscador, ¿vale? Voy a poner city. En vuestro caso a lo mejor tenéis que poner ciudad si lo tenéis configurado en español, pero bueno, es lo mismo. Entonces, una vez que la he buscado, veo que es esta la que yo quiero, la clico y la doy aquí a importar. Si os fijáis, cuando la doy aquí a importar, me sale aquí, pero todavía no se me pinta nada, ¿vale? Porque por decirlo de alguna manera, lo único que he hecho es precargar, ¿vale? Es como si yo tuviese una caja de juguetes y lo que hubiese hecho es, vale, voy a jugar con este juguete, con este juguete y con este juguete que voy a apartar aquí a un lado, pero todavía no estoy jugando, ¿vale? Eso vendrá después. Bueno, lo mismo pasa con las métricas. Yo sé, por lo que pone en el enunciado, que voy a tener que trabajar con la métrica de usuarios, ¿vale? Porque me pide los usuarios. Entonces voy a buscar aquí, users, ¿vale? Y en concreto, bueno, aquí me salen muchas. Yo la que quiero utilizar es active users, ¿vale? Entonces voy a dar a importar. Y de nuevo, la tengo aquí precargada, ¿vale? Lo dicho, una vez que las tengo precargadas, ya puedo trabajar con ellas, ya puedo añadirlas. Entonces, lo que voy a hacer es, vale, la métrica dimensión, perdón, la dimensión ciudad me la voy a llevar, la voy a arrastrar y la voy a meter como fila, ¿vale? Como row, ¿vale? Todavía no se me ve nada porque necesito, con todos los informes, necesito tener una dimensión y una métrica, ¿vale? Entonces, necesito meter la métrica que hay aquí, que la voy a meter en la parte de valores. ¿Vale? Entonces, bueno, pues va a estar pensando, ¿vale? Y entonces, si os fijáis aquí, bueno, pues se ve el top 10 de ciudades, ¿vale? Bueno, y la tenemos aquí, pues, por usuarios activos. Si os fijáis, bueno, que esto creo que lo habéis visto también con Pedro, o bueno, incluso no sé si en la masterclass, bueno, pero en el vídeo se menciona, tenemos muchos usuarios que acceden a una ciudad que se llama NotSet. ¿Qué es eso? Evidentemente no hay ninguna ciudad que se llame NotSet que yo conozca. Bueno, todo puede pasar, pero vamos, creo que no existe una ciudad NotSet. ¿Qué sería esto? Básicamente son los usuarios que vienen de ciudades que por X o por Y Google Analytics no ha podido saber la ciudad, ¿vale? Puede ser por temas de privacidad, puede ser porque no hayan aceptado cookies, puede ser por muchas razones, ¿vale? Entonces imaginaos que por la razón que sea, nosotros no queremos tener estos datos, los queremos limpiar, ¿vale? Los queremos dejar, bueno, pues no queremos que aparezca este primer resultado. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando filtros, ¿vale? ¿Cómo añado un filtro para quitar ese resultado? Pues lo que tengo que hacer es
Bueno, vamos aquí, abajo del todo. Si fijáis, aquí pone filters, ¿vale? Entonces, voy aquí a añadir un filtro, ¿vale? Y voy a decir, vale, quiero que sea un filtro que trabaje con la dimensión ciudad, ¿vale? Y en concreto, quiero que este filtro me excluya, o lo que es lo mismo, does not exactly match, es decir, no coincida exactamente con, y aquí voy a poner en concreto el resultado, ¿vale? Que quiero excluir de mi informe. Not set, ¿vale? Mientras estoy escribiendo me sale aquí el texto predictivo, ¿vale? No hace falta que lo escribáis porque ya cuando empezáis a poner algo os va a salir los resultados más probables. Entonces yo doy aquí, doy a aplicar. Y este primer resultado donde ponía not set ya ha desaparecido, ¿vale? Y bueno, pues aquí tendríamos ese resultado, ¿vale? Entonces, habiendo hecho esto, me queda la duda exactamente de lo que comentabas, Francisco, de que salían el país Estados Unidos. No sé ahora mismo Sí, dónde es lo que te salía. decía, es cuando creas un informe pues no sé, Ya no sé decirte predeterminado. si es cero, predeterminado o lo que sea, aparecen en segmentos una serie de pautas que de hecho te pone Sí. tablets, móviles y no sé qué más te aparece. Ujú. El caso es que en el vídeo, vamos, creo recordarlo porque lo vi el otro día, el vídeo Sí. del profesor, aunque él lo realiza como tú lo has hecho desde cero, por así decirlo, a la Ujú. izquierda aparece Estados Unidos, pero la realidad es que aparece, pues eso, en Nairobi, Dhaka, Lagos, que no son ciudades de Estados Unidos, entonces no sé para Ujú. qué sirve ese filtro. Era Y, como curiosidad, perdón, no como solución a este Sí, ejercicio, ¿eh? claro, tendría ahora mismo, si te soy honesto, tendría que revisar el vídeo, porque es que ahora mismo no lo recuerdo, pero lo que sí que puede haber pasado es que a lo mejor, es decir, yo sí, voy a volver atrás y voy a volver a esta primera página, ¿vale? Quizás lo que ha pasado es que se clicó aquí, ¿vale? En vez de crear un informe totalmente vacío de cero, se clicó aquí y lo que pasa cuando clicas aquí es como que te abre un informe que ya está precargado con una serie de dimensiones, con una Sí. serie de... Quizás era Vale, esto lo pues que pasó. mira, ¿lo ves? Entonces, ¿por qué aparece United States en segmentos y las ciudades resultantes del informe son otras? Vale, ya entiendo por dónde vas. Eh, Aquí, si os podéis ver en esta parte de la izquierda, ¿vale? Estos son como... Esto es la parte para configurar lo que se ve aquí en el canvas, el lienzo, ¿vale? La primera columna, lo que se hace aquí es precargar. Pero el hecho de que yo haya precargado no significa que esté aplicándolo en el informe, ¿vale? Aquí puedes ver que hay un segmento que se llama Estados Unidos, pero es un segmento que se ha precargado, no que se ha aplicado en el informe. De nuevo, utilizando la metáfora de antes, es como si hubiese cogido un juguete, ¿vale? Que lo tengo, lo he sacado de mi caja, lo he puesto a un lado, pero todavía no he jugado con él, todavía no lo estoy utilizando. Sencillamente lo tengo aquí apartadito, localizado, para que en el momento en que yo me vaya a montar mi historia jugando con mis juguetes, lo saque. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿cómo hago para sacarlo? Pues sencillamente cojo aquí, lo cojo y lo arrastro. Y en este caso lo voy a aplicar como un segmento. Entonces, en cuanto yo haga esto, aquí sí que vas a ver que se actualiza el informe y vas a ver que efectivamente las ciudades que te aparecen aquí son todas de Estados Unidos. Pero si yo no tengo esa dimensión que he precargado en esta segunda columna, ¿vale? No hace nada. ¿Me Vale, explico? vale. Sí, lo he sí, visto. sí. ¿Vale? Y pasa con todo, es decir, si os fijáis, por ejemplo, en este informe, voy a quitar de nuevo esto, aquí por ningún lado aparece el género, no aparece, pues por ejemplo, el medium, que el medium sería como la fuente de tráfico, de dónde ha venido ese usuario, no aparece nada de eso. ¿Por qué? Porque las he precargado, pero no las he cargado del todo, ¿vale? Si yo quisiera, por ejemplo, cargar la métrica de, yo qué sé, transacciones que aquí no se ve en ningún lado, pues ya aquí, que la tengo preseleccionada, me la llevo aquí. De hecho, voy a pisar la que tenía de Active Users y la voy a reemplazar, y ahí en ese momento sí que se mete, ¿vale? Vale. Sí, lo has explicado muy bien.
porque, porque es que con Marce, Sí. él también usaba estas plantillas y se quedaba como que todo así. Ujú. Pero lo has dejado muy claro, está claro, precarga. Claro, es que son cositas que pueden parecer una tontería, pero es que marcan la Sí, diferencia, ¿vale? sí, totalmente. ¿Por qué precargamos todo? A ver, esto es una razón que ya va un poco a las tripas de Google Analytics. Es decir, a Google Analytics, que es una herramienta y son muy listos en Google, no les interesa que por defecto, porque claro, nosotros podemos decir, ¿por qué tengo que estar precargando? ¿Por qué no cargo ya directamente todo? ¿Por qué no me salen aquí todas las dimensiones, todas las métricas, de tal manera que el usuario, por ejemplo, ya aquí puede hacer cualquier cambio, lo que sea? A Google Analytics no le interesa eso, porque cuantas más cosas precargue, más trabajo, más procesamiento, más costes a ellos les va a suponer y más lento va a ir el dashboard. Entonces, prefiere, por decirlo de alguna manera, que el usuario haga ese primer ejercicio de preselección de lo que quiere tener disponible para así ahorrarse costes, ahorrarse, pues eso, procesamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues nada, este era el primer ejercicio. ¿Tenéis alguna duda más o algún comentario? Bueno, que era de Android. Había que también filtrarlo, ¿no? Por Android. Ah, pues sí, espérate. Efectivamente, sí, 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 sí. Lo he olvidado. Efectivamente, está aquí. Vale, pues mira, vamos a hacerlo. Venga, voy a volver al otro informe que había creado, que es este de aquí. ¿Vale? Como podéis ver, por cierto, se queda guardado todo por defecto. ¿Vale? Es decir, no hace falta que estéis dando a salvar. ¿Vale? De hecho, yo para tenerlo limpito, lo que voy a hacer, este que acabo de crear, lo voy a borrar. Voy a dar aquí a delete. ¿Vale? Y así ya solo me sale este de aquí, que es el último que he creado. Entonces, nada, lo vuelvo a abrir y efectivamente aquí me salían todas las ciudades, pero lo que dices tú, necesitamos filtrar este informe para solo ver lo que viene de Android, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues de nuevo tengo que añadir un filtro, ¿vale? Entonces, fijaros, yo voy aquí al filtro y digo, vale, voy a añadir un filtro que sea de dispositivo. Y yo clico aquí para seleccionar cuál es la dimensión y bueno, no me aparece el dispositivo, no me aparece el device. ¿Por qué? De nuevo, porque no la he precargado. Entonces la tengo que precargar. Voy aquí a la primera columna y como es una dimensión, voy a dar aquí al más, ¿vale? Me van a aparecer todas las dimensiones. Entonces voy a buscar aquí arriba del todo device y tenemos esta de aquí, ¿vale? Voy a dar aquí. De hecho, no es device, es device category, porque no quiero saber el nombre de la marca o el modelo concreto de si es un iPhone 7, un iPhone 9, un iPhone 10. No, me vale con saber que es un móvil, ¿vale? Y eso se sabe con la dimensión device category. La voy a precargar y ya me aparece aquí, ¿vale? Entonces, una vez que está aquí, ya me la puedo arrastrar y me la puedo llevar aquí. Entonces, vale, pues voy a dar aquí, device category. Ah, miento, perdonad, es que no es device category, disculpad, os estoy mintiendo. Lo que queremos es filtrar por Android. Eso lo tenemos que hacer con... A ver, dejadme cómo se llamaba esta métrica. Era stream name, ¿vale? Stream name. La voy a precargar. Ahora sí. Me la llevo aquí, ¿vale? Y voy a decir que coincida exactamente, exactly matches. Y aquí voy a empezar a escribir a N y ya me sale, mira aquí, flooded Android. Entonces clico y ya la aprieto. ¿Vale? Y aquí solo estaremos viendo los datos de Android, no estaremos viendo los datos de, pues eso, de iPhone ni de cualquier otro sistema operativo de mobile. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues nada, este sería el primer ejercicio, ¿vale? Respecto al segundo ejercicio, pues muy similar. Uy, ahí está, perdona. Pues nada, de nuevo voy a crear un nuevo informe. De hecho, no hace falta siquiera que cree un nuevo informe. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Desde este mismo informe, espera, este de aquí no es este de aquí. Creo que era.
este de aquí. Desde este informe lo que puedo hacer es, en vez de crear un nuevo informe, puedo crear una nueva pestaña, ¿vale? Entonces clico aquí, ¿vale? Me dice qué tipología de informe quiero ver. En este caso, como vamos a hacer un funnel, pues voy a dar a Funnel Exploration, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, de nuevo, yo tendría aquí que, lo primero de todo, precargar lo que yo quiero ver, ¿vale? Y lo segundo de todo, pues lo voy aplicando al filtro, ¿vale? Entonces, vale, pues lo primero de todo es, vamos a ver, dejadme un momento que voy a ver una cosilla aquí. Vale, lo primero de todo es, tengo que seleccionar la métrica, ¿vale? La voy a precargar, que en este caso es Active Users, que ya está precargada, entonces genial. Vale, y lo siguiente, lo que voy a hacer es configurar los pasos, ¿vale? Que va a tener mi file, ¿vale? Y para eso, ¿cómo lo hago? Clico en este lapicero de aquí, donde pone Steps o pasos, ¿vale? Entonces, clico aquí. Y aquí me van apareciendo un poquito lo que serían los distintos pasos. Entonces, voy a poner aquí como nombre, voy a llamar a paso 1, paso 1, guión, todos los usuarios, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la condición para estos todos usuarios? Pues sería, en concreto, a ver, dejadme aquí que lo voy a ver en la chuleta que tengo. Tendría que buscar los usuarios que han cumplido una condición y en este caso es que se han instalado la aplicación, ¿vale? Que de hecho ahora mismo no recuerdo cuál era el nombre del evento. No sé si no, era Open. Era First Open, eso es. First Open, ¿vale? Entonces, básicamente sería esto. Todos aquellos usuarios en donde se haya lanzado este evento, quiero que me los metas en el primer paso, ¿vale? Vamos a añadir un segundo paso, que es paso 2, desinstalaciones, ¿vale? Entonces, aquí lo mismo, ¿vale? Voy a buscar un evento, ¿vale? Que en este caso el evento se llama, no sé si era uninstall o remove, creo que era app remove, eso es. App remove, ¿vale? Entonces ya lo tengo, ¿vale? Sería primer paso, las aperturas primeras, o lo mismo, las instalaciones, segundo paso, pues eso, las desinstalaciones o cuando se borra la aplicación. Es 24 horas, ¿no? Cierto, perdonad, es cierto. Claro, eso de aquí, ¿cómo lo digo? Pues básicamente yo puedo aquí meter ventanas de tiempo. Si os fijáis, aquí se han abierto, te aparece esta opción, entonces lo que tengo que hacer es clicar aquí para definir esa ventana de tiempo. ¿Qué significa esto? Que entre este evento y este evento que hayan pasado, en este caso, bueno, hay distintas maneras de hacerlo, yo voy a hacer como un día, ¿vale? Que podéis poner 24 horas, un día o los minutos que procedan, ¿vale? Esto ya como vosotros prefiráis. Entonces, nada, efectivamente, clicamos aquí, damos a aplicar y aquí tenéis el dato. ¿Vale? De nuevo, no os va a dar exactamente lo mismo que se veía en el ejercicio que os enseñó Pedro, por la sencilla razón de que ya ha pasado X tiempo y ya no podemos acceder a estos datos históricos del 1 al 5 de diciembre, ¿vale? Pero si no, sí que se podría ver. En este caso tenemos 28.000 usuarios, de los cuales 11.000 lo han desinstalado. ¿Esto cómo se traduce? Tenemos un ratio de caída de un 58%. Es decir, el 58% de los usuarios, vamos a llamarlo que no son fieles, ¿no? Es decir, esto de hecho tiene un nombre, se suele llamar churn rate. Perdonad mi inglés, que es un poco así vallecano, pero bueno, básicamente es el ratio de caída. Y es una de las métricas más importantes para la gente que trabaja con aplicaciones, ¿no? Porque no se trata solo de conseguir instalaciones, sino que los usuarios recién adquiridos utilicen la aplicación, ¿vale? Bueno,
Esto, pues podría, por ejemplo, nosotros leyendo estos datos, podríamos intentar hacer pues algún tipo de acción, ¿no? Podríamos intentar, pues mira, es muy alto, pues voy a intentar fedializarlos de alguna manera. Voy a proponer un test A/B por el cual voy a intentar que el proceso de onboarding, es decir, esa especie como de mini tutorial, ¿no? Que muchas veces aparece cuando nosotros abrimos una aplicación por primera vez, que sea lo más claro, lo más sencillo y lo más comprensible, ¿no? Que no sea posible. Pues, por ejemplo, podría ser una acción, ¿vale? Entonces, nada, básicamente este es el segundo ejercicio, este es el funnel. ¿Tenéis alguna duda? Mm, Yo por mi lado, bueno, comentaros también, y vuelvo aquí a la presentación, ¿vale? Es decir, consejillos, ¿vale? Por ejemplo, en el ejercicio 1, ¿vale? En lo que hemos visto, errores comunes que nos suele pasar cuando revisamos los datos, ¿no? O creamos ese informe personalizado. Tened siempre en cuenta las fechas. Es decir, el error más común es no haber seleccionado bien las fechas. Puede parecer una tontería, pero a mí me pasa todos los días, ¿vale? Entonces, os recomiendo siempre que hagáis ese double check, ¿vale? Revisad, evidentemente, es decir, ordenad los resultados, ¿vale? Esto es una cosa muy sencilla, es decir, cuando estáis aquí, me ha saltado Alexa por la razón que sea. Perdonad. Añadir artículos a la lista de la compra o responder a He debido pronunciar algo parecido a Alexa, no sé. Bueno, el caso es que os recomiendo que ordenéis siempre los resultados, ¿vale? Donde tengo aquí el... Bueno, no sé si lo he cerrado o... No, está aquí, está aquí. Es decir, por ejemplo, en el primer informe que hemos hecho, vosotros podéis ordenar los resultados, los podéis ordenar alfabéticamente por ciudad, los podéis ordenar por active users, basta con clicar digamos, la columna que quieres ordenar, ¿vale? Pero también os lo recomiendo, porque claro, si yo lo ordeno por ciudad, si me viene por defecto ordenado por ciudad, tal como veis aquí, no tiene sentido, porque a lo mejor por la razón que sea, en ocasiones, pues por ejemplo, Google Analytics coge el código postal en vez de la ciudad y con que haya un usuario lo va a mostrar aquí. Y claro, como el 0 va antes que la A, según el criterio de ordenación de Google Analytics, pues no tiene sentido. Entonces, siempre tened en cuenta que tenéis que tener los resultados ordenados, en este caso por Active Users, ¿vale? A ver, y después, por otro lado, otro de los errores comunes, ¿vale? Es el tema de... Aquí es el tema de los filtros, ¿vale? Aseguraros de que los valores que habéis metido en los filtros son los correctos, ¿vale? Tened en cuenta que Google es un poco quisquilloso. Es decir, a veces vais a tener que poner exactamente las cosas tal y como están escritas en Google. Es decir, teniendo en cuenta mayúsculas, teniendo en cuenta espacios, etcétera, etcétera, ¿vale? Un mínimo error puede hacer que os dé un informe vacío. Porque claro, si estáis buscando un término que exactamente no existe, pues eso, os va a dar ese fallo, ¿vale? Después, respecto a lo que sería el segundo ejercicio, ¿qué errores comunes podemos tener? Bueno, de nuevo, las fechas. Sé que me repito, pero es súper común, ¿vale? Que nos ocurra esto, ¿vale? Que las fechas estén mal. Tenemos que escoger también siempre los eventos correctos. Si os fijáis, cuando hemos ido a crear los pasos, hemos puesto, que incluso yo mismo he dudado porque no me lo sé de memoria, ¿no? Es decir, ¿cómo era? App remove, remove a secas. Es decir, tenemos que saber exactamente el nombre de los eventos, ¿vale? Para eso es recomendable que estemos familiarizados con la solución de medición, es decir, con cómo se etiquetan las cosas en Google Analytics, ¿vale? Como ninguno de los que estamos aquí somos técnicos y no tenemos esos conocimientos, ahora después os voy a pasar un enlace con unas pistas para que podáis saber exactamente para qué es cada una de las cosas y qué eventos tenemos, etc. ¿Vale? Y después, mi tercera recomendación tiene que ver mucho con lo que vimos antes de los filtros. Es decir, a la hora de crear los pasos, aseguraros, ¿no? que las condiciones que estáis poniendo son las correctas y que no hay ningún tipo de fallo. ¿Vale? Estos suelen ser los errores más comunes, ¿vale? Vale, ya para terminar con la tutoría, bueno, con la primera parte, os voy a poner dos enlaces, ¿vale? Os lo voy a poner en el chat para que los tengáis, ¿vale? El primero de ellos es este de aquí, ¿vale? Vale, pues lo acabo de
de poner, ¿vale? Pero básicamente es, claro, yo os decía antes, tenéis que saberos el nombre exacto de los eventos, por ejemplo, para crear funnels, ¿no? Y vosotros me diréis, y yo qué sé cómo se etiquetan las cosas, qué nombres tienen así más técnicos en Google. Vale, no os preocupéis. Aquí Google lo que tiene, pues es decir, en el caso en que la implementación que estés escogiendo sea una implementación basiquilla, es decir, la que te viene por defecto en Google Analytics, pues os pasa un enlace donde aquí podéis ver el nombre del evento, ¿vale? El nombre concreto. Podéis ver también cuándo se lanza, ¿vale? Es decir, y qué es, ¿vale? Por ejemplo, a ver, voy a hacer uno que sea, por ejemplo, el que hemos visto aquí, ¿vale? App Remove, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues cuando se elimina o desinstala un paquete de aplicación de un dispositivo Android. Solo en Android. Y después, bueno, aquí tenéis la letra pequeña en el caso que queráis profundizar más, ¿vale? Yo recomiendo que, bueno, si vais a tener que crear segmentos o pasos, que tengáis este enlace guardado en favoritos porque os va a echar una mano, ¿vale? Si, por ejemplo, me decís, ay, pues yo quiero crear un filtro, pues, por ejemplo, o crear un funnel donde se lance el evento de, eh, ¿cómo se dice esto? Upgrade, no, en actualizar, que me sale en inglés, actualizar la aplicación. Pues también hay un evento y me podéis decir vosotros, ¿y cómo se llama ese evento? Pues tendríais que revisaros aquí, ¿vale? Incluso podéis hacer un control F, ¿vale? Yo voy a poner aquí control F, voy a poner upgrade, a ver si me encuentro un resultado. No me encuentro ningún resultado, pero sí veo aquí que hay uno justo que es update, ¿vale? Que sería ese evento, ¿vale? Pues eso, esto es un extra que os doy porque seguro que os echa una mano, ¿vale? Cuando vosotros tengáis que saber exactamente cuál es el evento que tenéis que escoger, ¿vale? Y después, el otro extra que os quería pasar, ¿vale? Es este de aquí, ¿vale? Bueno, ya habéis trabajado un poco a lo largo del máster bueno, a lo largo del curso con lo que son las expresiones regulares, esa lógica, ¿vale? Entonces, en ocasiones, bueno, pues por la razón que sea, vosotros querréis saber si una lógica funciona bien o no funciona bien. Bueno, pues esto es una página que es como una especie como de laboratorio para poder testar vuestras expresiones regulares, ¿vale? Imaginaros que tenéis este texto, me lo voy a inventar, ¿vale? Aquí ponéis los casos, por ejemplo, imaginaros que yo tengo una página, ¿vale? Que es ejemplo.com/producto. Imaginaros que yo tengo otra página, ¿vale? Que es producto barra, bueno, punto HTML. Y tengo otra página que es producto y que después puede venir aquí, pues por ejemplo, color, ¿vale? HTML. Imaginaros que queréis crear una expresión regular, ¿vale? Entonces digáis, vale, quiero que me incluyáis a todos aquellos usuarios que visitan una página en donde la URL contenga las palabras producto y color, ¿vale? Todo eso lo podéis hacer con una expresión regular. Y bueno, tampoco me voy a detener aquí en las condiciones porque lo tenéis y lo habéis visto en el curso, ¿vale? Pero aquí podéis testarlo, ¿no? Es decir, yo podría decir algo así como, vale, todas aquellas páginas que comiencen por lo que sea, que a continuación aparezca la palabra producto, que después vaya lo que sea y después que vaya la palabra color. Si os fijáis aquí, esta expresión regular, ¿vale? Aquí la he testado y bueno, pues aquí puedo ver que en el primer caso no, digamos, no coincide con la página que he puesto, pero con esta de aquí sí. Entonces, esto es una manera que puedes utilizar pues, para hacer test, ¿vale? Antes de poner la instrucción directamente en Google Analytics, ¿no? De copiar y pegar la expresión regular, puedes jugar con esto, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a pasar el enlace también para que lo tengáis en el caso en que queráis seguir jugando, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de momento? Bueno, de momento no, ya nos queda poquito, pero bueno, en lo que llevamos, no. Vale, pues nada, vamos a terminar la tutoría ya con la última parte, ¿vale? Que es únicamente el comentaros eh, el segundo lab, un poquito de qué va la historia.
Bueno, básicamente lo que vais a ver, ahora mismo no recuerdo cuándo tenéis la masterclass, pero bueno, a lo largo bueno, del máster, y creo que ya tenéis abierto, de hecho, el lab, ¿vale? Bueno, vais a ver sobre todo dos cosas. Vais a ver una nueva tecnología, ¿vale? Que hasta ahora creo que no habéis visto, que es BigQuery, ¿vale? BigQuery básicamente es como una tecnología que está en la nube y que nos permite hacer consultas de analítica web en vez de a través de una interfaz, que es como la que habéis estado trabajando en Google Analytics, de drag and drop, de seleccionar, de por decirlo de alguna manera, arrastrar, ¿vale? Vais a empezar a trabajar un poquito con BigQuery, que es como una herramienta que, por decirlo de alguna manera, nos permite acceder a la información en bruto que se guarda en Google Analytics y jugar con ella en bruto, ¿vale? Es decir, vais a poder hacer cosas muchísimo más avanzadas, ¿vale? La interfaz de Google Analytics tiene una serie de limitaciones, por decirlo de alguna manera. Hay informes que no siempre nos deja trabajar con ellos. También por Google Analytics no le gusta que trabajemos con muchos datos porque hacemos que el sistema se ralentice y nos capa ya directamente a veces el número de, por ejemplo, dimensiones que podemos aplicar, el número de métricas. En ocasiones incluso pues, lo que hace es ampliarnos la información, es decir, en vez de darnos los resultados totales, nos da una muestra. ¿Por qué? Porque de nuevo Google no quiere, pues por decirlo de alguna manera, que ralenticemos mucho sus sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Pues a través de BigQuery, ¿vale? Y bueno, esto lo iréis viendo en clase, ¿vale? Tampoco me voy a detener aquí, pero bueno, BigQuery utiliza una especie de lenguaje de programación que a lo mejor habéis escuchado que se llama SQL, ¿vale? SQL significa Structured Language Query, ¿vale? Y bueno, no os asustéis cuando os digo lenguaje de programación, no penséis que vais a tener que aquí de la noche a la mañana convertiros en data scientists y trabajar con algoritmos y trabajar con códigos súper complejos, ¿no? SQL es un lenguaje de programación que es bastante intuitivo, ¿vale? Es bastante sencillito de comprender. Evidentemente tiene sus cosillas, pero bueno, vais a ver que, bueno, y aquí de hecho tenéis un ejemplo, ¿vale? Del tipo de información que se suele, os lo voy a hacer más grande, ¿vale? Para que lo veáis, que es decir, el tipo pues eso, por decirlo de alguna manera, de comandos que se pueden insertar. Y si os fijáis, bueno, por ejemplo, si os fijáis en esta línea de aquí, ¿vale? Se entiende más o menos todo. Es decir, básicamente aquí lo que se está diciendo es, seleccióname todos los datos excepto estos dos datos que hay aquí de la tabla orders. Es decir, ya os digo, esto lo iréis viendo a lo largo del curso, pero bueno, básicamente lo que quiero transmitiros es que es un lenguaje de programación que os va a permitir hacer consultas para recuperar datos, que es un lenguaje relativamente sencillo de utilizar y que os va a dar muchísima potencia, muchísima flexibilidad y os va a permitir saltar todas las limitaciones que existen en Google Analytics, ¿vale? Pero bueno, tiempo al tiempo, eso ya lo iréis viendo, ¿vale? Y nada, pues por mi lado nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa que queráis ver con más detenimiento en los 10 minutos así que nos quedan. Eh, ¿Todo bien? Sí, muy bien. Sí. Vale. Creo que las dudas vendrán con el siguiente. Sí, a ver, Eso te iba a decir, digo. es un pelín más complicado, ¿vale? Pero tenéis dos grandes ventajas. Una de ellas es que tenéis, es decir, que no es el lenguaje de programación más complicado, y dos, que vais a trabajar con Sergio Ruiz, si no recuerdo mal, ¿vale? Que es el profesor que os va a dar la masterclass, que es un crack, ¿vale? Es un gran formador y estoy convencidísimo que os lo va a saber explicar y bien. Pese a todo, de nuevo, es decir, si tenéis cualquier duda cuando empecéis a hacer el ejercicio, contactadme por Teams, por correo, por donde queráis, y yo en la medida posible os intento ayudar, ¿vale? Me enviáis una captura, me enviáis un chat, lo que sea, y lo vamos, ¿vale? También tened en cuenta otra cosa, es decir, el objetivo de este máster no es que os convirtáis en unos cracks, por ejemplo, de BigQuery. Es sencillamente que sepáis los conocimientos
básicos, por decirlo de alguna manera, que os permitan avanzar en vuestro trabajo real, que es ser CREOs y optimizar los flujos de conversión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, tampoco os agobiéis mucho con eso. Es decir, el objetivo es que tengáis esas nociones básicas y que después, por supuesto, si queréis profundizar, lo podéis hacer por vuestro lado, ¿sabéis? Revisando documentación o cualquiera de nosotros os podría ayudar. Pero vamos, que el objetivo no es que hagáis líneas de código de 70 páginas para sacar datos súper concretos, ¿no? Vale, Vale. pues nada, por mi lado nada más. Si no tenéis más preguntas, pues nada, os libero y ya a cenar unos aquí o a comer algunos por allí, por Latinoamérica. ¿Vale? Sí. Pues muchas Bueno, pues gracias. muchas Bueno, gracias. chicos, pues nada, Gracias. nos vemos la Buena próxima tarde. semana. Cuidaros. Vale, nos vemos. Hasta Chao. luego. Chao. Luego. Chao.